y me da mucho gusto poder terminar con un encuentro, con este último encuentro dedicado a las sesiones que hemos tenido sobre la liturgia y poder compartir con ustedes pues, estas últimas ideas sobre, en el fondo, la importancia de la palabra de Dios, o la relación entre liturgia y palabra de Dios. En todas estas sesiones, voy a ver si consigo compartir la pantalla. En estas sesiones hemos tenido como idea de fondo el hecho de que la pandemia pues, ha sido como un catalizador de muchas praxis y de muchos modos de pensar, que ha acelerado los tiempos y nos ha ofrecido la oportunidad de repensar presupuestos teóricos y presupuestos prácticos que precisamente porque eran presupuestos quedaban latentes. Y decíamos pues, la última vez que la pandemia ha hecho que se caigan las máscaras y que esos presupuestos salgan a la luz. Papa Francisco nos recuerda muchas veces que de la pandemia pues saldremos o mejores o peores, y esperemos que mejores. Y parte de salir mejores significa salir con ojos nuevos, con una nueva mirada, una capacidad de percibir la realidad que reconoce el camino hecho y ve al mismo tiempo posibilidades nuevas. Bueno, pues en este contexto se movían estas sesiones sobre liturgia y como para educar la mirada, pues lo mejor es, o lo mejor, o una vía, es aprender a mirar con aquellos que durante los siglos han contemplado el misterio de Cristo, pues habíamos pensado dedicar cada sesión a un diálogo con algunos autores del pasado que se habían encontrado con situaciones también de crisis más o menos semejantes. No es la primera vez que la Iglesia se tiene que resolver un problema parecido a este. Entonces, como se acuerdan, habíamos hablado sobre, en la primera sesión, la importancia del misterio pascual. La segunda sesión había sido sobre una consecuencia de esta centralidad del misterio pascual en la celebración litúrgica, que es la participación de los fieles. Es decir, si se hace presente el misterio de Cristo, todo el misterio de Cristo está allí, todo el misterio de la Iglesia, y los fieles tienen esa misión fundamental de ser icono, hacer visible la presencia de la Iglesia durante la celebración. Y en esa tercera sesión habíamos pensado pues, fijarnos en un aspecto concreto de la vida litúrgica que puede tener algunas consecuencias prácticas, ¿no? Esperemos, para el futuro. Y tiene que ver, como ha estado ya anunciado, con la importancia de la palabra de Dios. Entonces, veamos si esto funciona. Seguiré en esta sesión el siguiente esquema, una pequeña introducción, después un segundo punto, la liturgia como lugar privilegiado de la palabra. Aquí la exhortación Verbum Domini de Benedicto XVI es fundamental. Y después terminaré con una pequeña propuesta para la pastoral litúrgica familiar y, lógicamente, pues otros aspectos que vendrán fuera en el debate. Entonces, una aclaración sobre el título. La Iglesia de la Palabra o la Iglesia de los Sacramentos. Pues evidentemente la respuesta no es una oposición, sino se trata de, como siempre, todo lo que es católico, ¿no? La Iglesia de la Palabra y la Iglesia de los Sacramentos. La pregunta tiene un contexto histórico y un contexto actual. Como saben, la expresión proviene de un tipo, es una simplificación, en el fondo, un estereotipo que quiere distinguir entre la teología y la vida
protestante, la vida espiritual protestante centrada sobre la palabra, la sola escritura, y la teología y la vida espiritual de los católicos, quizá más centrada sobre los sacramentos, donde los ritos son más importantes. Por poner dos imágenes, digamos, significativas que pueden dar claramente idea de lo que estamos hablando, pues aquí tenemos los 7 sacramentos de Roger van der Weyden, y en un ambiente claramente católico, pues vemos que lo central efectivamente es la presencia del misterio pascual, de Cristo, en este caso concentrado en la muerte, y vemos alrededor los 7 sacramentos. Es bonito ver cómo la Iglesia es el lugar, ¿no? La Iglesia es el lugar donde acontecen los sacramentos. Esta imagen la podemos contrastar con una imagen con el interior de una iglesia reformada, donde, pues como pueden ver, quizá lo que llama la atención entre las distintas cosas que llama la atención, pues no es solamente la presencia de la Biblia sobre el altar, donde quizá los católicos pues habrían puesto un crucifijo o habrían puesto el sagrario, sino también la presencia del púlpito. No hay retablo, sino lo que hay púlpito. Siendo un poco, haciendo un comentario un poco malicioso. En el fondo, alguno me hacía ver, bueno, en el fondo tampoco es como parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando lo importante, ¿verdad? Pues lo que se pone en el centro es la homilía o el sermón del sacerdote, y muchos fieles tienen la percepción de que el elemento fundamental de la Eucaristía pues es el momento del sermón, como en algunos países se dice. Bien, pues estas son como el contraste, ¿no? Entonces, estos son los motivos históricos, el interés actual nos parecía que es interesante retomar este argumento, es por la creciente ¿cómo llamar? El paso, vamos a decirlo así, de muchos fieles católicos, nacidos católicos, bautizados católicos, a comunidades protestantes en bastantes países de Latinoamérica. Es un fenómeno que se constata, o al menos hablando aquí pues, con compañeros sacerdotes, pues sale con frecuencia como una preocupación pastoral, y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué ofrecen ellos que nosotros no tenemos? ¿O qué estamos haciendo que podríamos mejorar? ¿No? Y un aspecto que sale efectivamente es el papel central de la palabra de Dios. Y un motivo más de actualidad, que es lo que conecta en el fondo pues, con esta serie de encuentros sobre liturgia y la pandemia, pues ha sido las distintas soluciones o cómo han respondido las parroquias católicas y las parroquias, vamos a decirlo así, de ámbito protestante. Sobre todo en lo que se refiere a, digamos, la asistencia, la oferta, vamos a decirlo así, litúrgica que han ofrecido las parroquias durante el tiempo de la pandemia. Creo que no es ningún misterio, y creo que es así, que el modo en el que hemos respondido pues en muchas parroquias católicas ha sido la transmisión de la misa, lo cual es una cosa buenísima y está fenomenal y es muy necesaria y no hay ninguna duda. Quizá digamos, el interrogante se pone si esto ha sido todo, ¿no? Si, digamos, todo el organismo, el rico organismo litúrgico sacramental que tiene la Iglesia, que lo hemos visto, ¿verdad?, representado pues en esa imagen del tríptico de los sacramentos de Van der Weyden. Todo el patrimonio litúrgico sacramental que tiene la Iglesia no se ha reducido a la misa, desde el punto de vista de la pastoral, es decir, cuando la confesión no se puede hacer, cuando los bautismos, los matrimonios han sido pospuestos. La pregunta es, ¿era todo lo que teníamos? Que no es poco, repito, no quiero que se me malinterprete, que no es poco y es central, pero la idea es,
esto es lo que hemos ofrecido no, dentro de nuestra fe. No hay otros deseos, no han sido recomendadas a lo largo de la historia y muy recientemente otras formas de celebración litúrgica que podrían enriquecer sobre todo la experiencia cristiana en las familias. Bueno, pues este es el tema interrogante de fondo que veremos. Entonces, me digo ya la solución, digo, sí, me parece que si uno lee lo que el magisterio reciente, desde el Concilio Vaticano II hasta textos como la Verbum Domini, que ha sido citada al inicio, pues se da cuenta que el magisterio ha estado impulsando toda una serie de una mayor riqueza o la recuperación, por así decir, de este organismo. Es decir, que para que la misa sea de verdad el centro y la raíz de la vida cristiana, pues hace falta que esté acompañado de otras realidades, ¿no? Si no, lo que corremos el riesgo es de hacer de la misa un contenedor en el que metemos todo. Metemos la catequesis, metemos la piedad popular, metemos la meditación personal, etcétera, etcétera. Y se puede terminar desvirtuando su naturaleza propia. Bien, entonces una mirada a la historia y aquí presento pues 3 personajes muy conocidos que han ayudado mucho en la recuperación de la importancia de la palabra en la liturgia y en la vida de la Iglesia en general, eh, de izquierda a derecha, ahora no me doy cuenta si lo están viendo en un sentido o en un otro, pero bueno, a la izquierda de la pantalla tienen a Pius Pars, en el medio está Louis Bouillet y a la derecha el jesuita Jean Danielou. Son 3 personajes de los cuales no hablaré muchísimo ahora, pero simplemente lo apunto como si alguien quiere profundizar en este tema, pues sus obras sobre Biblia, liturgia, por ejemplo, o la liturgia del pueblo de Pius Pars, Volksliturgie. Son textos que han ayudado, sobre todo a la primera mitad del siglo XX, a que después el Concilio Vaticano II y el magisterio posterior pues haya producido textos como pues sobre la divina revelación, la misma Sacrosanctum Concilium y quizá ya más recientemente pues haya retomado desde el punto de vista magisterial la noción de sacramentalidad de la Iglesia. Concretamente, por poner un ejemplo, pues aquí les comparto este texto de Pars en la que pues él decía que cuenta su experiencia personal y dice, pues al principio, él es interesante que él parte desde el punto de vista de los estudios bíblicos, su amor por la Biblia. Digamos que la liturgia llega después. Y dice, al principio veía la escritura como historia. Hoy la veo como algo real, actual, como un encuentro como la posibilidad verdadera de encontrar a Cristo allí. Cada vez me da más luces la sacramentalidad de la palabra de Dios. Cuando la escritura me habla, se trata también de una encarnación, se trata del logos. Luego veremos que esto cómo se puede entender bien. Pero dice, este fue mi último descubrimiento. La Biblia es sacramental. Y aquí barro hacia casa, ¿no? Dice, llegué a esto no a través de los estudios bíblicos, sino llegué a esto a través de la liturgia. Es allí, ¿no? Vi y reconocí las Sagradas Escrituras como un símbolo de Cristo, podríamos decir, como una presencia, como una mediación simbólica a través de la cual Cristo se hace presente y habla conmigo, habla con la Iglesia y la Iglesia responde. Y la predicación del Evangelio como palabra de Cristo. Aquí hay todo un tema que quizás saldrá en el debate, que es la importancia de la homilía, que también ha sido ha sido recordado en últimos, los últimos años. La homilía no es un sermón, forma parte no es un simple sermón, forma parte de la acción litúrgica. Bien, por poner otro texto, digamos, para animar a la lectura, en este caso de Bouillet, pues dice, si se quiere comprender la liturgia, es necesario comprender la Biblia.
Estábamos hablando cómo hacer que los fieles vuelvan a valorar la liturgia. Empieza por la Biblia, empieza por la Escritura. Si se quiere comprender la liturgia, es necesario comprender la Biblia. Aunque no se quiera, de hecho, estudiar la liturgia es estudiar la Biblia. Porque la liturgia es todavía la Biblia, ¿no? Es decir, no salimos fuera, ¿no? de ese Dios que se revela y que habla, se revela a través de la palabra. Ya no se saborea ni se comprende la liturgia porque no se saborea ni se entiende la Biblia. Y aquí, pues, una primera, pues, una concreción, ¿no? Pues muy clara, pues es, queremos hacer que, repito, nuestros fieles valoren la liturgia, valoren la Eucaristía del domingo. Pues un primer paso es volver a reforzar la formación bíblica, la catequesis bíblica. Bien, esta era la introducción. Quizá pasamos al segundo punto. Rápidamente, la liturgia, el lugar privilegiado de la palabra. Vamos a ver dos puntos concretos, los fundamentos teológicos y el dinamismo de la palabra. Entonces, recuerdo simplemente, de dónde se parte, pues se parte del Evangelio mismo. Se parte, por ejemplo, de aquí he elegido algunos textos, se podrían haber elegido otros. El Dios que envió, el que Dios envió, perdón, habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida, lo da sin medida, lo da con una generosidad. Pero lo interesante es que lo da esa experiencia del don del Espíritu Santo, precisamente ahora que nos estamos preparando para Pentecostés, pues llega a través de la palabra. San Juan también, ¿no? San Pedro, en el Evangelio de San Juan, tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Palabras de vida. Es decir, la vida llega a través de la palabra. Experiencia de Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree. No me avergüenzo de la palabra, porque es fuerza. Esta idea de la palabra es fuerza. Esto que tiene todo un dinamismo interior que purifica, que edifica la iglesia y que la hace fecunda, como vamos a ver a continuación. Muchas de estas ideas han quedado recogidas en el texto post-sinodal, Verbum Domini, y allí en el número 52 pues se dice, ¿no? Se considera la Iglesia, fíjense con esta imagen que muy bonita, como casa de la palabra. Hemos visto estas dos imágenes al inicio, ¿verdad? Que parecían como contraponerse la Iglesia, el edificio Iglesia como casa de ¿qué? De los sacramentos o de la predicación del sermón. Verbum Domini nos recuerda, la Iglesia es la casa de la palabra. Y dice, al considerar la Iglesia de este modo, se ha de prestar atención ante todo a la sagrada liturgia. Dice, en efecto, este es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo, que escucha y responde. Y por eso todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado de la Sagrada Escritura. En el fondo, de la liturgia, el lenguaje de la liturgia que es por decirlo con la expresión de los padres, es la ruminatio scripturae, ¿no? Es la Iglesia que en su diálogo con el Señor lo que hace es rumiar las palabras de la Escritura, la asimila y después la interioriza y la reza, la convierte en oración, pero con ese lenguaje y con esas categorías, con esa gramática. Por ponerlo y resumirlo en una imagen, el misterio de Cristo es el misterio precisamente del logos, de la palabra encarnada, de una palabra crucificada, pero sigue siendo logos, ¿no? Y esta tensión, como le gustaba recordar a Benedicto XVI, esta tensión hacia el logos es completamente, digamos, esencial para la concepción católica, cristiana, católica muy concretamente, de la liturgia y de la vida cristiana.
Es interesante recordar con el catecismo que la fe cristiana no es una religión del libro. Nosotros, esto es muy importante, yo recuerdo cosas que ya todos sabemos, pero que desde el punto de vista pastoral tantas veces vemos que no está tan claro a veces. Eh, la fe cristiana no es la religión del libro, el cristianismo es la religión de la palabra. Nosotros somos la religión no de un verbo escrito, sino del verbo encarnado y vivo. Y esta distinción pues, pues es fundamental, ¿no? La Biblia no está, la palabra no se identifica con un texto escrito. El texto escrito aprobado por la Iglesia, en el fondo, es testimonio. Pero ¿dónde está la palabra? La palabra, como lo sabemos perfectamente, pues no está en un texto. La palabra habita en el corazón de la Iglesia. Por eso se nos recuerda también el mismo catecismo, la Sagrada Escritura está fundamentalmente en el corazón de la Iglesia, no está tanto en la materialidad de los libros escritos. Bien, esto es todo en el mundo, pero que es fundamental para entender por qué la liturgia, que es acción, que es actualización precisamente de ese evento a través del cual Dios se revela y se da a conocer, pues se entiende por qué la liturgia es el lugar privilegiado de la palabra, porque es ahí donde la palabra se hace y más que se hace, se experimenta como evento, como acción. La historia de la Iglesia, y ahora haré algunos ejemplos concretos, visivos, de cómo estos fundamentos teológicos se han traducido, no solamente en formulaciones teóricas, sino en realidades físicas concretas. Por aquí pues, les recuerdo, por ejemplo, el rito de dedicación de la Iglesia, a partir del siglo X, se inscribe sobre el suelo de la Iglesia en forma de cruz, el alfabeto latino y el alfabeto griego. Parece que es una imagen muy fuerte, ¿no?, para decir cuando se consagra una iglesia, o sea, en aquella época se dedica, quizá decimos hoy, se reconoce que la palabra signa, ¿no?, totalmente el espacio iglesia. Y como veremos ahora, no es casualidad que sea fundamentalmente la nave de la iglesia, el lugar donde está la asamblea. No es tanto el ábside, sino la nave de la iglesia. Veremos que esto tiene un significado teológico, simbólico muy fuerte. Es el seno de la iglesia. No es tanto la cabeza de la iglesia, uno podría ver, tantas veces ha sido identificado con el presbiterio, sino que está en el seno de la iglesia. Ahí es donde habita la palabra. Esta idea de las cenizas, recuerdo que este abecedario se escribe en cenizas, con cenizas. Nos recuerda el dinamismo de la palabra, que lo introduzco brevemente. Y la primera idea es que la palabra es purificación. Purificación. Lo digo también porque, bueno, cuánto hemos recordado esto, ¿verdad?, a los fieles durante la pandemia, que a veces no podían ir a confesarse. Pues cuántas veces se lo hemos recordado, es decir, uno de los medios, ¿verdad?, con los que contamos para purificarnos los pecados, aparte de evidentemente el deseo de poder de acudir cuanto antes a la confesión, lógicamente pues es la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. Todos aquí, los presbíteros aquí presentes y diáconos, pues verdad, después de la proclamación del Evangelio, decimos que por la proclamación de este Evangelio se nos perdone los pecados. De hecho, por ejemplo, la misma Verbum Domini recuerda también esta relación entre palabra de Dios y purificación de los pecados. Y concretamente recuerda que se pueden ganar indulgencias, ¿no? Ya sea plenaria o parcial, simplemente leyendo y meditando la palabra de Dios, ¿no?
El- Primera idea, purificación, ¿no?, de la palabra. Segunda idea, eh, la, la palabra proclamada toma cuerpo, ¿no? Toma cuerpo dentro de los fieles. Quizá, en el fondo, de- para que sea como más sencillo entender la imagen que estoy intentando transmitir, piensen siempre en la Virgen María, ¿no? O sea, la encarnación llega a través de la palabra acogida en el seno de María se hace carne. Bueno, pues del mismo modo, la palabra acogida en el seno de la Iglesia se hace carne, se encarna. Y expresión simbólica de esta acogida de la palabra, pues es la presencia de los ambones prácticamente en casi todas las tradiciones, ya sea en el norte de África, ahora veremos algunos ejemplos de la zona de Bizancio, actual Turquía, etcétera, pues es la presencia del ambón, no en lo que hoy llamamos presbiterio, sino en medio de la asamblea, unido, efectivamente, tantas veces a través de, veamos algún ejemplo aquí, unido con el presbiterio, o sea, con el altar, formando una unidad, pero ya se dan, o sea, claramente dónde se sitúa la palabra, pues no se sitúa en el ábside, se sitúa tendencialmente en la nave. Repito, estos son dos ejemplos pues, para los que hayan estado en Roma, muy conocidos: Santa María en Cosmedin, San Lorenzo fuori Lemura. Y quizá lo que llama mucho la atención, ¿verdad? Pues para nuestra experiencia de pequeños ambones casi, ¿no? Es cómo la palabra toma cuerpo, o sea, físicamente toma, o sea, ocupa un espacio. Eh, de hecho, Verbum Domini 16 dice, ¿no? La palabra de Dios se puede entender en analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. La proclamación de la palabra de Dios en la celebración litúrgica comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente, se dirige a nosotros para ser recibido. Recuérdense de este texto que hemos visto de Pars al inicio, ¿no? Es como una encarnación, entre comillas, a través del cual Cristo se hace presente y nosotros reconocemos cuando proclamamos el Evangelio con una intuición típica con gran profundidad teológica. La asamblea dice: gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús, Señor, que tú estás aquí presente, que has hablado conmigo. No dicen gracias, señor diácono, gracias, señor sacerdote, por este texto tan iluminante que acaba de leer, ¿no? Sino que se reconoce la presencia de Cristo. Bien, hay una tradición impresionante de esa palabra proclamada que ocupa un espacio. Bien, aquí habría que decir algunas otras cosas, pero lo vamos a dejar. Precisamente lo podemos resumir quizá todo en estas conocidas palabras de San Jerónimo, citadas también por Verbum Domini, en la que hace esta analogía entre recibir el cuerpo, la Eucaristía, y recibir la palabra. Hago un paréntesis. Todo esto, recuérdense que lo estamos diciendo para responder a la pregunta, ¿qué estamos ofreciendo a nuestros fieles, a tantas familias que todavía hoy en muchos sitios no pueden ir a la parroquia? ¿Cómo van a encontrar a Cristo? ¿No? Bueno, pues un medio, estamos viendo, es efectivamente volver a recuperar la importancia de la palabra de Dios y de su sacramentalidad. Bueno, pues en este contexto dice San Jerónimo: nosotros leemos las Sagradas Escrituras y yo pienso que el Evangelio el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando Él dice: quien no come mi carne y bebe mi sangre,
Aunque estas palabras puedan entenderse como referidas también al misterio eucarístico, sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Eucaristía, de la Escritura, perdón. Es la enseñanza de Dios. Perdón, porque aquí veo que me he comido algo. Dice, cuando acudimos, y estas son las palabras más conocidas, pienso, cuando acudimos al misterio eucarístico, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte al oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Bien, pues no dejar que caiga, si todos procuramos, ¿verdad? Pues ser muy atentos, delicados, en el trato con las especies eucarísticas para que pues no haya, bueno, se caigan, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa misma atención, dice San Jerónimo, es la que los cristianos tendrían que poner al tratar el cuerpo de Cristo en la proclamación de la palabra. Bien, y lo que sucede es cuando la palabra de Dios es acogida así, con esta fe, pues lo que hace, lo que genera en la Iglesia es la fecundidad. Entonces aquí un texto de Lumen Gentium en el que habla precisamente, no lo leo porque veo que hay que ir acortando, lo que habla es de esta Iglesia que concibe, que engendra a los nuevos hijos. Esto ha tenido, fíjense, ¿no? Pues imágenes San Clemente de Roma, así que qué conexión tan bonita entre la mesa de la palabra, con esos dos ambones, uno para la epístola, el otro solamente reservado para el Evangelio, en medio de la nave, y el altar. Te entra gráficamente, ¿no? de lo que estamos diciendo. Bien, y para terminar, último punto, pues una propuesta para la pastoral familiar, pastoral litúrgica familiar. Tiene como contexto estas palabras de Verbum Domini 86, donde se nos recuerda que el acceso a la palabra para un católico no es nunca un evento individualista, sino que es fundamental la lectura eclesial. Leemos, recibimos, la palabra es eficaz en la Iglesia y en la medida en que estamos dentro de la Iglesia. Esto me parece importante para no confundir o al menos no malinterpretar lo que estoy diciendo, decir, bueno, pues se trata simplemente de que cada uno haga, no, es siempre en la Iglesia y es siempre en la medida de lo posible, lógicamente, guiados en esa unión entre el sacerdocio común, sacerdocio ministerial, que está precisamente también al servicio de la formación bíblica y la celebración también de la liturgia de la palabra. Pero lo que también quiero subrayar es que muchas familias hoy en día se encuentran sin la posibilidad de participar en una celebración de la palabra, por ejemplo, con un ministro ordinado. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? O un pequeño gesto que se podría hacer, que podría ayudar. Bien, pues recuerdo, Verbum Domini 16 nos dice, en la lectura orante de la Sagrada Escritura, hablando de esto, dice, el lugar privilegiado, de nuevo, es la liturgia, especialmente la Eucaristía. Y dice, en cierto sentido, la lectura orante y personal y comunitaria se ha de vivir siempre en relación a la celebración eucarística, por eso pues, no sustituye a la Eucaristía, la sacramentalidad de la palabra, precisamente, entender su dinamismo interior, lo que te porta es a la comunión eucarística, no lo sustituye. Pero al mismo tiempo lo prepara y, como veremos ahora, lo continúa. Lo continúa. No sé si he puesto el texto ahora mismo, pero bueno, siempre estamos en Verbum Domini, donde lo dice claramente. La Sagrada Escritura es preparación y al mismo tiempo su meditación es continuación, pero en el fondo siempre estamos en torno al misterio de Cristo. Bueno, pues concretamente, pues, como propuesta, me parece, luego hablamos en el debate, favorecer la lectura y la celebración de la liturgia de la palabra en familia. Y hay algunas al menos, conferencias episcopales han puesto al servicio de las familias estos subsidios para que puedan celebrar la palabra de Dios.
ahí se recuerda también la importancia que tienen los padres en la formación bíblica y cómo ejercen también su sacerdocio común, en la medida en la que enseñan, introducen a sus hijos en este misterio. Bien, el otro punto fundamental, aparte de esas celebraciones de la palabra, pues es la celebración de la liturgia de las horas. Y en este es el texto que tenía aquí, casi para terminar. Recuerda el mismo Verbum Domini, la liturgia de las horas constituye una forma privilegiada de escucha de la palabra de Dios. Porque pone en contacto a los fieles con la Sagrada Escritura y con la tradición viva de la Iglesia. El sínodo ha manifestado el deseo de que se difunda más en el pueblo de Dios este tipo de oración, especialmente laudes y vísperas. Bueno, pues esto que ha sido escrito unos años, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo hemos acogido esta invitación de Benedicto XVI y del sínodo? Concretamente, las propuestas pastorales de la familia, las cosas que se hacen a través de Internet, ¿esto ha tenido un eco o podría tener un eco mayor? Recuerdo que el Catecismo de la Iglesia Católica pues nos dice que la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios, cada uno, pues los sacerdotes, los religiosos, etc. Dice, los fieles según sus posibilidades. Y recuerda, Sacrosantum Concilium 100, número 100. Dice, los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y las fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia comunitariamente, pues, o al menos que se retransmitan, diría yo. Se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí o incluso solos. Por eso, pues, repito, formación de la litúrgica de las familias ante la imposibilidad de atender pues, la celebración eucarística o para atender unas vísperas físicas, pues es animarles a que ellos mismos celebren la palabra de Dios, celebren la liturgia de las horas de este modo. Y termino con esta imagen preciosa de la Virgen, que está aquí en uno de los museos de Roma, que es la Virgen contemplando, leyendo la Sagrada Escritura. Pues es un augurio que ojalá, ¿verdad?, pues nuestras comunidades tengan esta misma pasión, esta misma atención, este mismo amor por la palabra de Dios que ha tenido la Virgen, que ha vivido dentro de sí este dinamismo de escucha, de encarnación y después de misión, de dar a los demás el gran tesoro que es la palabra de Dios. Pues muchas gracias. Hace poco una persona que frecuenta la misa dominical me decía que no entiende la primera lectura. O sea, al menos esa primera parte para él es ardua, difícil y pues el Evangelio más, pero sobre todo la primera parte, las primeras lecturas en general requieren una cierta formación que creo que ahora una buena parte de los fieles no se tienen. Entonces, algo ya nos sugeriste al respecto, pero creo que es un gran reto. Y la otra es, ¿qué pasa? Porque se dice que no es lo mismo leer el Evangelio fuera de la misa que escucharlo dentro de la misa. Hay algo que es distinto dentro de la misa, que es la presencia del Espíritu Santo. Esto, el fundamento teológico, ¿dónde se puede hacer referencia? Gracias. Pues muy bien, bueno, a ver si consigo responder. Sobre la primera, pues efectivamente, sí es un problema en todos sitios, que es que sinceramente es muy difícil entender, digamos, el lenguaje de la liturgia, el lenguaje es algo que sucede en la misa, si uno no tiene una serie de categorías bíblicas, ¿no? Entonces, no es casualidad que lo estamos leyendo estos días en los Hechos de los Apóstoles. Antes, los apóstoles, ¿cómo se ha hecho la evangelización? Pues no se ha hecho directamente bautizando a las personas, sino que primero se anuncia la palabra y una vez que la palabra ha sido acogida, una vez que el Espíritu Santo ha abierto, porque tiene que ser el Espíritu Santo el que dé esa inteligencia de la palabra, una vez que el Espíritu Santo ha abierto los corazones de las personas a esa palabra, viene la consecuencia, que es obedecer a la palabra. Esto no lo he dicho antes, pero forma parte
esencial de la naturaleza de la liturgia, de por qué hay acciones litúrgicas, es porque es la obediencia a la palabra. Porque Cristo nos ha dicho, bautizad, nos ha dicho, perdonad los pecados, nos ha dicho, ¿qué más? ¿Qué nos queda? Los demás sacramentos. Esto es todo un problema, cómo se unen, digamos, no tanto al texto de los evangelios, sino a la palabra de Dios. Porque, repito, hemos visto que la palabra no es el texto escrito, es el texto escrito es mucho más grande. Bien, pues, ¿cómo vas a obedecer a una palabra que no entiendes? Si no entiendes la palabra, pues la obediencia pues, va a ser ciega, ¿no? Y pues es lo que le pasa desgraciadamente a muchas personas. Entonces, solución concreta, pues fácil no es, pero es invertir más en formación litúrgica, en formación bíblica. Invertir más. Más catequesis, ¿no? Más encuentros de lección divina, más también pues para los obispos pues, en las diócesis pues tiene que haber más recursos bíblicos. Entonces, sinceramente creo que la respuesta es sencilla y complicada, ¿no? Más formación bíblica. Bien, y respecto a la segunda pregunta, se me venía a la cabeza decir, bueno, más formación bíblica abierta a la liturgia, porque hay a veces tipo de formación bíblica que parece que está desconectada de la liturgia, ¿no? Recomiendo concretamente, vuelvo a esos tres autores que he citado al inicio, Pius Pars, Danielou, Bouillet, que son autores que han puesto en relación de una manera armónica la parte bíblica con la parte litúrgica. Entonces, sobre la segunda, ¿cuál es el fundamento teológico de esa presencia? O sea, de esas... A ver, aquí hay que aclarar los términos, porque no se trata de que... O sea, no es un problema de cómo nos santifica el Señor. El Señor nos puede santificar como quiere, nos da la gracia cuando quiere. Es una idea fundamental. Leyendo el Evangelio en casa, fuera de la misa, leyendo el Evangelio escuchando el Evangelio dentro de la misa, etc. Aquí no se trata tanto de nivel de gracia, no hay un termómetro para medir aquí, hay más o menos gracia. Se trata de entender que son cosas distintas. Son cosas distintas. Entonces, una cosa es cuando personalmente, fuera de la celebración litúrgica, estoy meditando como la palabra de Dios, que repito, muchísimas experiencias de santificación de santos han nacido de esta lectura meditada, individual, silenciosa de la palabra. Y al mismo tiempo lo que vemos en la historia de la Iglesia son muchas conversiones, muchas decisiones de seguimiento del Señor que son fruto de escuchar la palabra proclamada. Entonces, la Iglesia reconoce que la palabra proclamada en la liturgia participa de la sacramentalidad propia de la liturgia. Y esa sacramentalidad significa que Cristo sí se hace presente. No he citado Sacrosanctum Concilium 7, pero seguramente todos lo tienen en la cabeza, cuando el texto claramente reconoce, hablando de los distintos modos de presencia de Cristo en la liturgia, pues reconoce que hay un modo de presencia que es en la palabra proclamada. Y eso significa que nosotros creemos que verdaderamente encontramos a Cristo, que verdaderamente Cristo se hace presente y habla con nosotros cuando la palabra es proclamada en este contexto litúrgico. Entonces, repito, no es un problema de que haya más gracia o menos gracia, simplemente se trata de que tú tienes ahí la seguridad de que Cristo habla contigo y por eso la Iglesia te mueve a decir, repito por el ejemplo que he citado antes, gloria a ti, Señor Jesús. Es algo que el que lee la escritura solo en su cuarto no tiene esa seguridad. Pero probablemente estará convencido y el Señor estará allí, hay también una presencia del Señor. Pero lo que no tiene es esa mediación sensible que no le puede hacer dudar de que hoy, si quiero, puedo escuchar una palabra con autoridad que proviene del Señor mismo.
que no es simplemente de la iglesia, que no es simplemente de un sacerdote, sino que es Cristo mismo que habla conmigo. En el fondo nos pone, y esta es qué significa la sacramentalidad de la palabra de Dios en el contexto de la liturgia. Pues nos pone en una situación existencial parecida a los que escuchaban a Jesús cuando hablaba en la tierra. Es decir, cuando Jesús predicaba, había gente que acogía la palabra y otra gente que simplemente decía, bueno, pues este es un rabí que está hablando. Pues igual nosotros, hoy en día, nosotros podemos decir, esta es la palabra de Dios o esto es simplemente pues, un sacerdote, un diácono que está leyendo un texto que es el que toca hoy. Pues el fundamento no, se llama sacramentalidad de la palabra, categoría que ha recogido Verbum Domini y que otros autores pues, han recuperado. Ahora veía ahí en el chat, pues Scott Hahn ha hablado mucho, por ejemplo, y tantos otros, lógicamente.